Estamos con el señor Edwin Piedra Jácome. Él es director general de Servicios Públicos Domiciliarios de la Defensoría del Pueblo. Él es oriundo de la Tacunga de Cotopaxi y ayer acompañó a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron en la Tacunga para recoger los testimonios de quienes se sienten afectados por el paro nacional que vivió el Ecuador del 3 al 13 de octubre de este año, en contra de las medidas económicas que tomó el gobierno nacional, especialmente de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Señor Piedra, gracias por esta entrevista. Cuéntenos cuál es el papel que jugó usted o la Defensoría del Pueblo en esta visita. Bueno, les debo comunicar a la ciudadanía de Cotopaxi que efectivamente el día de ayer, como estaba previsto, se hizo una visita en la Tacunga bajo una agenda que tenía ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Defensoría lo que hizo es de facilitador, de acompañar en este proceso y de apoyar el trabajo de investigación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le debo decir que primeramente tuvimos una reunión en horas de la mañana con el señor gobernador de Cotopaxi, con el señor alcalde de la Tacunga, con el señor prefecto de Cotopaxi y con la señora gobernadora de Tungurahua. Ahí se recibieron los testimonios, las opiniones, los puntos de vista de las autoridades de la provincia de Cotopaxi y de Tungurahua. Luego de eso, pues como estaba previsto, nos trasladamos a la cárcel de la Tacunga, ¿sí? En donde prácticamente se hizo todos los trámites, se pidió los permisos para que pueda entrar la comisión, porque ya estaba una cuestión pedido, ya estaba informado el director de la cárcel de la Tacunga a través de Cancillería de la visita de esta comisión, que estaba conjuntamente conformada por la CIDH y la Defensoría del Pueblo. Entonces procedimos a hacer todos los trámites, a entregar las solicitudes y prácticamente a tener una reunión con el señor director de la cárcel, el cual se manifestó que se iba a entrevistar con la señora Paola Pavón, prefecta de Pichincha, quien fuera detenido a raíz de las protestas. Entonces autorizaron, logramos entrar, se pidió la doctora Pavón que esa reunión tenía que ser privada, que no necesitaba que estés en los medios, porque también estaban ahí los medios del centro de rehabilitación, que querían ellos igualmente filmar y todo. No, esto es reservado. Y claro, la comisión pidió que sea estrictamente reservado. Se reunió con la doctora Pavón, conversaron reservadamente, pero desde lo que significa la señora encargada de prensa de ahí del centro de rehabilitación empezó a hacer tomas, pero no una ni dos, sino varias tomas en fotografía, lo que molestó a la señora comisionada, ¿sí? Y pidió que por favor dejaran en privacidad y que no lo acosaran. Eso es básicamente lo que sucedió en la cárcel, y estuvimos después una reunión con el señor director, ¿sí? En donde se le pidió igualmente ellos a enterarse que estaba el ingeniero Jorge Glass. Ellos pidieron una reunión con él, que les permitiera, lo cual fue aceptada, y procedieron igualmente a hacerle la entrevista. Desgraciadamente parece que hubo alguna disposición desde Quito en la cual no le permitieron, que nos informaron que no podía salir ningún video, fotografía o grabación televisiva. Entonces procedieron a pedirnos la filmadora y las cámaras, a lo cual pues la comisionada dijo que estaban equivocados, que ya no podía entregar aquello. Y básicamente pues ella había hecho su trabajo y que tenía que salir. Nos dijeron que no podíamos y que teníamos que borrar la grabación.
las grabaciones, a lo cual pues se dijo que consulten a Quito, que estaban equivocados. Ese es un trabajo que la Comisión Interamericana lo hace en varios países y que parece que ahí había algún malentendido. No sé hasta qué punto se recibió un direccionamiento desde las autoridades de Quito que no fue posible aquello. ¿Sí? Entonces realmente una molestia de parte de la señora comisionada y los miembros de la comisión que fueron a hacer este levantamiento de información. Pero finalmente, ¿borraron o no borraron las grabaciones? Bueno, le cuento que una vez que ya estuvo planteado este problema, pues la señora estuvo muy molesta, la comisionada Antonia Antonia, a ver, espérense que le doy el apellido, ¿sí? Es la vicepresidenta, además, de la comisión. ¿Sí? Es de la señora Antonia Urejola Noguera, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y era la vicepresidenta de esa comisión. Entonces, básicamente, como no había posibilidad y estábamos retrasados en la reunión con el sector indígena, con el movimiento indígena de Cotopaxi que estaba esperando, pues se procedió prácticamente a borrar este material, una parte de este material. ¿Sí? Ese es lo que realmente pasó. ¿Cuántas personas conformaron la comisión o la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Solo la señora vicepresidenta? 4 personas de la Comisión Interamericana. ¿Sí? Que es básicamente la señora Antonia Urejola, Jaime Vidal, ¿sí? Elsie Curi Inca, ¿sí? Y Yago de Jaime. ¿Y usted de la Defensoría? De la Defensoría del Pueblo, de Edwin Piedra Jacome, y la señora Gabriela Hidalgo y Susana, bueno, otra funcionaria de la Defensoría. Usted dice que el trabajo de la Defensoría fue facilitar y apoyar el trabajo. ¿Apoyar en qué concretamente? Exacto. Apoyar en todo lo que significa la tramitología, en que puedan entrar los equipos, en llevarles a los sitios de conversación, en trabajar y apoyarles en todo lo que es la logística. La comisión se mueve con logística, además que ellos estaban en vehículos que la Cancillería les habían proporcionado, igualmente con guardias de seguridad y todo lo demás. En la prensa local recoge que usted ha expresado que textualmente que ha existido una confrontación muy fuerte donde hubo un exceso de la fuerza, lo que también fue reconocido por las diferentes autoridades participantes de la reunión. Esto sobre la jornada de paralización que vivió el país. ¿Esto podría ser ya una conclusión que podría recoger la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, sabe que no. Ese es un punto de vista personal mío, sí, y que básicamente en lo que se ha visto y lo que se conversó en la mañana con las autoridades y que se ha conversado con todas las organizaciones sociales, pues se denota esto. Eso no puede ser una conclusión de la comisión, mucho más yo atribuirme que ese puede ser una decisión de la comisión. No, la comisión es independiente, imparcial y escucha a todas las partes. Escucha a los sectores, se reunieron con sectores productivos del país, con sectores indígenas, con las universidades, con los detenidos, se reunieron con varios actores, ¿sí? Y entonces la comisión es la que trabaja la definición de lo que significan las conclusiones. Yo creo que hay que esperar y en los próximos días ya tendremos conclusiones muy concretas de la Comisión Interamericana. ¿Se reunieron con los sectores productivos también aquí en Cotopaxi? Bueno, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, con los sectores productivos se había planteado, incluso con las florícolas, una reunión para el día miércoles estaba la comisión, pero lo que pasa es que ellos, no sé quién les informó el martes, pero es que la comisión nunca estuvo el martes, la comisión iba a ir el miércoles. Entonces hubo una confusión de fecha. O sea, hubo ahí realmente una cuestión de confusión de horarios y todo demás. Alguien no supo informar bien qué es lo que estaba pasando. Señor Piedra, como decíamos al inicio de la entrevista, usted es de Cotopaxi, es de la Tacunga. Recuérdenos qué cargos ha desempeñado, qué formación tiene.
Mande, no lo escuché. Sí, Discúlpeme, por favor. le decía que resaltábamos al inicio de la entrevista que usted es oriundo de la Tacunga, de Cotopaxi. Resáltenos, por favor, Sí. qué cargos ha ocupado, qué formación tiene. Bueno, yo le debo decir que efectivamente yo nací en la Tacunga, yo soy natacungueño, ¿sí? He estado básicamente desde mi juventud, me eduqué en el colegio Vicente León, ¿sí? El gran Vicente León. Estuve prácticamente hasta los 18 años que salí a estudiar en Quito. Estuve estudiando en Quito economía y ahora último, y es más, también he estado acá, he sido dirigente estudiantil, pues, y siempre he estado pegado a la Tacunga, siempre. ¿Bien? Usted fue... Creo que... Sí, siga, por favor. Siga. ¿Usted fue funcionario de este gobierno en el Ministerio de Agricultura? ¿Es verdad eso? Bueno, yo le debo decir que además fui asesor, he cumplido algunos cargos públicos aquí en el país. He sido director de educación zonal, de administración escolar. Es más, en estos últimos, hace un año, fui asesor del ministro Rubén Flores. Estuve ahí de asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el actual gobierno. En el actual gobierno, ¿verdad? En el actual gobierno. En el actual gobierno, claro, Sí. el ministro Flores fue ministro del gobierno el ministro de Agricultura del gobierno del licenciado Lenín Moreno. Y en el anterior gobierno, en el del economista Correa, usted, no sé si estuvo vinculado a la Secretaría de Pueblos y también fue funcionario de la Coordinación Zonal de Educación en el centro del país. Sí, a mí me pidió el amigo viceministro Darío Rodríguez que le acompañara en el proceso de educación en la zona 3, por mi conocimiento, y me trabajo con los pueblos indígenas, a lo cual yo acepté. Estuve prácticamente 7 meses al frente de la dirección. Cuando llegué había un 12% de ejecución del presupuesto y cuando salí estaba más del 100% ejecutado el presupuesto. Me pidieron cumplir tareas específicas que las cumplí. Una vez que cumplí mi tarea, pues decidí regresar a mis estudios en la Universidad Central, ¿sí? En la Facultad de Jurisprudencia, en la cual fui presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central. Esto en el año 2014. O sea, no, salí del 2016 de la Universidad Central del Ecuador. ¿Y en la Secretaría de Pueblos? Mande. ¿También fue parte de la Secretaría de Pueblos? En la Secretaría de Pueblos, pues estuve apenas, creo que menos de un mes, porque realmente cuando yo planteé metodologías de trabajo y pedí de que se solucionaran los problemas, porque yo tengo una muy amplia experiencia en solución de conflictos y el trabajo con organizaciones sociales, pues no hubo esa posibilidad de ese entendimiento de la aplicación de metodología, pues uno está donde tiene que estar y donde se siente bien. Y como realmente no vi que se podía cumplir mis anhelos de solucionar problemas, pues procedí a salir. ¿Quién estaba en la Secretaría de titular? Estaba me imagino, ni siquiera sé. No se preocupe. Pues fue todo un paso muy rápido. Tránsito por ahí que no tuve ningún problema. ¿Usted fue también gobernador de Cotopaxi? Yo fui gobernador encargado de Cotopaxi, jefe político de Cotopaxi, vicepresidente del Tribunal Electoral de Cotopaxi, presidente encargado del Tribunal de Cotopaxi. Y Cotopaxi ha cumplido algunas funciones, sí, en diferentes propuestas sociales desde que ha habido en Cotopaxi. ¿En qué gobierno fue gobernador? Yo fui gobernador, sí. ¿En qué gobierno? Fui gobernador de Cotopaxi. Fui gobernador en el 1992, 93 me parece, en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Hice mi conscripción cívica porque me pidieron que
alguien de los sectores preparados fuera allá. Yo soy de los sectores populares y fui porque creí que era una alternativa de demostrar que aquellos sectores se habían preparado para gobernar la provincia y demostrarle que efectivamente estamos preparados para hacerlo. Yo vengo de los sectores populares y me siento muy orgulloso de eso. Fue también candidato a alcalde, ¿verdad? ¿Por qué partido fue? ¿En qué año? Fui candidato a alcalde por Pachacuti. Ya. ¿Sí? En el 2000, después del levantamiento indígena. ¿Sí? Luego de de derrocar a Maguad sería. Sí, yo participé, pues era asesor económico de la CONAIE. Uh-huh. ¿Y es la única caída presidencial en la que ha estado usted o también ha estado en otras? Porque aquí vemos algunos archivos, por ejemplo, cuando cayó Maguad y asumió brevemente un triunvirato encabezado por Antonio Vargas, que era presidente de la CONAIE, el coronel Gutiérrez y el doctor Carlos Solórzano, que presidía la función judicial. Bueno, le debo decir que yo participé porque era asesor de Antonio Vargas, asesor de la CONAIE. Sí, asesor económico y político de la CONAIE. Entonces nos tocó esa tarea. Estuvimos en ese proceso. Y antes que se me escape, en las imágenes... Pero no participé en ningún gobierno, no participé en el gobierno del doctor, del coronel Lucio Gutiérrez. No participó. No, de ningún cargo, no participé en ninguno. Ya. No fue asesor del entonces ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, luego que ocupó la presidencia de la CONAIE. No, yo después de que salió de la CONAIE, pues simplemente salí, abandoné la CONAIE, habíamos cumplido un trabajo y pues simplemente me dediqué a mis actividades profesionales. En un archivo también que tenemos aquí a la mano, se señala que usted fue accionista de Amazonía Gas, que la dirigió Antonio Vargas. Es la primera empresa indígena que creamos con los pueblos amazónicos. Yo tenía el 0,1% en la compañía. Pero le debo decir que era propiedad de los pueblos indígenas. Si usted revisa, pues yo tengo el 0,1% de acciones allí. Porque efectivamente lo que se hacía pues era propiedad, pero había que conformar una compañía. Y para conformar una compañía, pues se necesita poner 3 socios. Anteriormente aquí era la ley. Y entonces lo pusimos socios, pero eso era propiedad de Acopeñá y hicimos una empresa indígena que recuperaba el gas que se quema en los campos petroleros y que fue una iniciativa que fue premiada por organizaciones ambientalistas de Estados Unidos y del mundo, porque era una alternativa bastante viable. Sí, fue con los pueblos indígenas de Canadá. Hicimos una alianza, un joint venture con los pueblos indígenas de Canadá para hacer el empresariado indígena. Entonces empezamos en un programa que se llamaba el empresariado indígena, de los pueblos indígenas. ¿Y esta empresa todavía existe? Mande. ¿Existe todavía esta empresa comunitaria? Bueno, esa empresa no logró realmente, una vez que yo me separé, pues la visión de los dirigentes plantearon de que había que estar algún dirigente indígena ahí dirigiendo. Entonces optaron por nombrarle a Antonio Vargas, gerente de la empresa. Yo me retiré, pues desgraciadamente no hubo la experticia suficiente como para llevar adelante ese proceso. 3 preguntas finales, señor Piedra, agradeciéndole nuevamente por la entrevista. La primera, ¿usted fue parte de ABC de Alfaro Vive? Mande, no le escucho. Le decía si usted fue parte de ABC, del grupo Alfaro Vive. Sabe que yo no tengo que arrepentirme de mi pasado, me siento muy orgulloso de mi pasado. Y las ideas libertarias, y las ideas de cambio, y las ideas de lucha social y de justicia social siempre he estado allí. Entonces, me han calificado o me han querido desacreditar por mi pasado. Y debo decir que me siento muy orgulloso, soy un revolucionario de conciencia, de pensamiento y de corazón. Y que tuvo una formación en el Líbano, según un informe de del IAEN. ¿En el IAEN? No, sí, según un informe del IAEN, usted y otras personas de Alfaro Vive Carajo se habrían ido a capacitarse en el Líbano. Dicen algunas publicaciones. Bueno, nunca he estado en el Líbano. He recorrido varios países de
por mi trabajo en cooperación internacional, he recorrido varios lados como los países norafricanos, he estado en Alemania, he estado en varios países, en París, en España y en varios lados. Entonces, yo he recorrido algunos lados, pero en el Líbano nunca llegué al Líbano. He estado en varios países del Oriente. ¿De acuerdo? Sí, y dos cosas finales. La una, ¿es cierto que alguna vez le dieron a usted por muerto en Ambato? ¿Le dieron por muerto en Ambato? Sí. No sé de dónde salgan eso, no No es cierto entonces. Y la última pregunta, en las imágenes cuando Freddy Paredes sale de la reunión de la CONAIE en la Casa de la Cultura, de la asamblea de la CONAIE en la Casa de la Cultura, se le ve a usted acompañándole. ¿Usted le estaba protegiendo a Freddy Paredes? Claro, producto de eso es que gente que estuvo infiltrada en la marcha me golpearon. Le debo decir que le protegí, y eso sabe Freddy, que le protegí para que pudiera salir. Es más, la dirigencia indígena me dio 3 personas para que podamos salir de ahí de 3 guardias indígenas para poder salir de ahí del Ágora. Salimos del Ágora, fuimos caminando, pues hubo gente que le quería agredir. Producto de eso, pues crearon todo lo que significa una histeria social, diciendo, ahí van, y la gente ni siquiera sabía quiénes eran. Pero al final del día, pues, es parte del trabajo, y yo fui a defender porque todas las personas tienen derechos humanos, y el periodista Freddy Paredes tiene derechos humanos, y estaba cumpliendo mi función. O sea, dentro del cumplimiento de mi función es parte de permitirle, me pidió Edwin, por favor, ayúdenme a salir. Perfecto, vamos a salir. O sea, ustedes estaban desde el inicio en esa reunión como Defensoría del Pueblo. Claro, llegamos cuando apenas nos informaron que habían 7 policías detenidos. Nosotros fuimos para ver el estado de situación de los policías. Y a los pocos minutos que se dan, 1 hora, llegó Freddy Paredes, y entonces ahí estuvimos conversando. Solo corrijo un dato y le ofrezco disculpas. No es Líbano, es Libia, donde usted habría viajado con otras personas. A lo mejor, sabe que nunca me han podido comprobar un montón de cosas, siempre se ha especulado. Y prefiero que sigan especulando. Señor Piedra, pero sí le digo, díganos. Yo me siento muy orgulloso de mi pasado y no tengo que negarlo ni repetirlo. Señor Entonces, si quieren seguir especulando, pues especulen. Señor Piedra, le agradecemos muchísimo por esta entrevista con Cotopaxi Noticias. ¿Aló? Sí, le decía, señor Piedra, que le agradecemos muchísimo por esta entrevista con Cotopaxi Noticias. Bueno, cuando quiera podemos conversar con Cotopaxi Noticias sin ningún problema. Desgraciadamente no le ubico a usted, no sé exactamente. Entonces, pues, cuando quiera conversamos. Yo soy un libro abierto y solo decir la verdad. Muchísimas gracias, le agradecemos al señor Edwin Piedra Jácome, él es oriundo de la Tacunga y es funcionario actual de la Defensoría del Pueblo de las instancias nacionales. Le agradecemos muchísimo.